Bueno, vamos a arrancar. Hola traders, como arrancamos siempre en todos los videos. Bienvenidos una vez más. Esto va a ser el número uno de todos los capítulos que vamos a hacer de independencia financiera. Muchos me lo pidieron en la comunidad, lo pueden ver aquí. Hice una encuesta. eh, ¿Qué tipos de videos les gustaría que hagamos? Muchos eligieron el 54% análisis técnico para principiantes y otra recomendación de inversiones. Bien, vamos a hacer los dos. Así que si quieren votar, entren a comunidad y listo. Mi idea inicial, ¿por qué saco vivos? Primero porque me gusta, no necesito, digamos, no me gusta. Primero me gusta porque tengo un feedback con ustedes, o aunque sea uno que me pregunte, a ese puedo ayudarlo, me encanta. Los hago en horarios donde puedo, tengo tiempo, porque tengo otras actividades. eh, Así que nada, optimizo bastante el tiempo, que vamos a hablar sobre ese tema. Y lo que vamos a ver hoy es cómo empezamos a hacer, digamos, a dejar de ser, a manejar o que nuestra plata trabaje por nosotros y nosotros no trabajar por el dinero. Entonces, en esta ocasión vamos a arrancar por el número uno y después a lo último voy a responder preguntas. Eh, en el número uno vamos a hablar por ahí, le va a sonar medio aburrido, pero es importante que lo sepan. Yo llevo muchos años en el tema de inversiones, muchos años en el tema de independencia financiera. Así que nada, me gusta compartir, me gusta ayudar. Encontré esta manera. No me gusta todo ese tema de que ustedes paguen por un analista o que le paguen a otras personas que inviertan por ustedes, sino ¿por qué no aprender ustedes directamente y listo? Y si hay un apoyo detrás, vamos a ello. Así que antes de arrancar, voy a chequear el chat a ver si hay algo. Provincia de Buenos Aires, el Merval subió a comienzo de la jornada y ahora se bajó 3.15 opinión. Bueno, después vamos a charlar de las opiniones. Hoy, en este capítulo, en el primero, vamos a hablar sobre la independencia financiera para todos aquellos que quieran arrancar de cero. Y después me van dejando la pregunta. Bien, para empezar, espero que me escuchen bien. Digamos, para ser un analista técnico, para tener una independencia financiera, hay tres factores importantes que debemos tener en cuenta. Primero, el dinero, el tiempo y el aprendizaje. Estos tres factores son de suma importancia. El dinero, obviamente, para poder invertirlo. Entonces, para poder invertir hay que ahorrar. Hay que evitar gastos innecesarios. No sé, gastos innecesarios ustedes pueden evaluar. Yo recomiendo siempre es que lleven una planilla de Excel en qué gastaron las cosas. Muchas veces uno compra o no sé, a mí me pasó y a muchos le habrá pasado. Me anoté en un gimnasio, fui el primer mes, me hicieron pagar todo el año y después no fui más. Bueno, gastos innecesarios. Ustedes van a saber, no sé, me compré el mejor termo, digamos, para que tener un Stanley. La verdad que compré este luminagro barato porque igual me mantiene el agua caliente y listo. No voy, digamos, no compro el mejor celular, no me interesa. A mí, siempre digo lo mismo, no confíen en nadie, menos en mí. Ustedes van a tener eso. El ahorro es la base de la fortuna, como dice el dicho. Así que los negocios long tail, ¿qué es long tail? Larga cola. Los negocios long tail hay que hacerlos. ¿Qué significa? Ustedes hoy, por un tema, necesitan trabajar, están trabajando, están estudiando, pero traten de hacer distintas unidades de negocios. No sé, traten en lo posible siempre de algo que le gusta. ¿Le gusta programar? Bueno, trabajen de noche, de tarde o fin de semana para hacer trabajos de programación. ¿Les gusta el diseño? Diseñen páginas para terceros, además de tener el trabajo. Hagan distintos tipos de negocios, no uno solo. ¿Para qué? Para que eso genere un ahorro. Para eso genere un ahorro y ese ahorro poder invertirlo.
vamos, no sé, le gusta pintar eh, o saben pintar y le gusta, y bueno, hay mucha gente que necesita un pintor en la casa. Le gusta la fotografía y bueno, hay mucha gente que y sacan bien fotos y mucha gente que cobra fortuna por, no sé, un cumpleaños 15, una sesión de fotos. eh, Hay mil ejemplos. Lo primero que tienen que enfocar es pensar, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta a mí? A mí, Sergio, particularmente, es hacer estos vivos. Eh, ¿Qué no me gusta y qué me hace perder tiempo? Nada, a grabar un video, hablar solo con la pared, fijarme en no equivocarme y después grabarlo, editarlo, ponerle digamos, la pantalla inicial, ti, ti, tin, ti, tin, que siempre la pasan y la corren, escribirlo, hacer un guión, y así me pasé un día. No, me aburre. Prefiero ser vivos, ya sé, son las 2 de la tarde y muchos de ustedes están laburando. Bueno, lo pueden ver después a la noche, pero los pocos que pueden estar me pueden ir preguntando. Bien, automotores, y todos quisiéramos tener una Ferrari, pero ¿para qué? ¿Para pagar impuestos? ¿Para tener un seguro contra todo riesgo? ¿Para tener miedo a la noche que nos roben? ¿Para qué? Díganme, ¿para qué? Es preferible tener un autito. Ya vamos a tener tiempo de comprar un automotor, una Ferrari, si es la ilusión de ustedes. Pero a veces, yo veo que a veces la gente, que esto es importante saberlo, a veces la gente veo que compra autos y tiene la manía de dice, no, 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 yo tengo que cambiarlo cada 2 años porque si no pierdo la valorización o como le digan. Yo sinceramente, ¿para qué quiero? A ver, siempre y cuando ustedes tienen que valorar el uso. Si ustedes van a hacer 200 kilómetros por día y sí, cada 2 años, van a tener que cambiarlo porque el auto no va a dar más. Ahora, en mi caso, que lo uso muy poco, porque vivo en Capital Federal y me muevo todo en subte, sinceramente yo cambio el auto cuando ya el auto no da más. De hecho, tengo un Corsa 2 2008. Tiene 90.000 kilómetros. No lo uso prácticamente. Buenas tardes, España. ¡Vamos, España! ¡Vamos, España! Bienvenido. Bien. Aquí de Argentina, Sergio de Inversiones en el Mundo. Bien. Así que el automotor, no les digo, si quieren, compren el último modelo, paguen impuestos, hagan lo que quieran, pero es plata que no, digamos, que eso pueden invertir y que ustedes pueden generar una jubilación o un bienestar el día de mañana para su familia, sus hijos o ustedes mismos. Así que son gastos innecesarios, al menos para mí. Casa propia. Va a depender también el auto, ¿no? Si lo usan o no lo usan. Bueno, la casa propia. La casa propia, todos tenemos la ilusión, o nuestros padres nos dijeron la casa propia. Pero si ustedes, por ejemplo, una casa hoy o un departamento de 2 ambientes, 3 ambientes vamos a poner números redondos, vale en Argentina $200.000. Si yo esos $200.000 lo compro para que después alquilarlo, por ejemplo, como inversión, me deja el 2% o el 1% anual. La verdad, no es nada. Después se va el inquilino, tengo que pintarlo, tengo que cambiar calefón. No, a ver, lo hice. Tengo experiencia en eso. Así que 40.000 kilómetros 2006. Bien, ni lo usás, menos que yo. Bien, así que, y si ustedes evalúan la cantidad de años que ustedes, por ejemplo, ustedes pagan un alquiler, no sé, de $200 o $300 durante 20 años y ustedes lo calculan, si esa plata, esos $200.000 que tenían en el principio para comprar la casa propia, lo hubiesen invertido en bolsa, digamos, en una cartera muy, 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 digamos, muy segura, que eso va a ir en la parte por ahí del curso 2 o 3, no hace falta. No hace falta, digamos, impecable, ni un rayón. Qué grande, bien. Bueno, así que la casa propia también es una cosa que nos metieron en la cabeza. El- Ahora, si ustedes ya tienen hijos, como yo tengo 2 niñas hermosas, y ya necesitan una cierta estabilidad. Yo alquilé hasta tener mis hijas. Una vez que tuve mis hijas dije, no, no, no puedo estar
cada 4 años mudándome, moviéndome, necesito una estabilidad para que mis hijas tengan su lugar y sepan que es su casa. Bueno, entonces compré una casa, pero tampoco nada del otro mundo. Pedí prestado, nada, pero siempre seguí con las inversiones. Bien, vacaciones productivas, estoy por acá leyendo, que después lo van a poder ver en inversiones en elmundo.com. Vacaciones productivas, bien. Siempre, siempre que ustedes se vayan de vacaciones, es hermoso estarse 15 días así en la playa, haciendo nada. Pero aunque sea 1 o 2 días, vayan a una ciudad cerca. ¿Para qué sirve esto? Miren, evalúen cuánto está una propiedad, de qué viven, cuáles son las costumbres. No sé, yo soy muy investigador de todo. Me gusta, nada, qué sé yo, un ejemplo. Fui a trabajar por razones de trabajo, no fui de vacaciones a Salvador de Bahía varias veces. Y más allá de que Salvador tiene unas playas espectaculares, estuve en el centro. Y en el centro evalué un montón de cosas. Por ejemplo, que casi todos usan iPhone, que casi todos son de una sociedad de mucho dinero, no está la clase media. Eh, Vi mucho el tema de autos importados. Entonces dije, tengo que invertir en esas empresas porque Brasil es un país que tiene muchísimos habitantes. Compra iPhone, hay que comprar Apple. Entonces, esas vacaciones productivas, aunque sea un día, hay que pensarlas. Digamos. Y por otro lado es, a ver, che, ¿cuánto está en San Salvador de Bahía una propiedad? Tantos miles de dólares. ¿Y a cuánto se puede alquilar? A tanto. Y uno evalúa si se puede hacer o no. Y vuelvo sobre los gastos innecesarios. Uno muchas veces gasta, me pongo Netflix, me pongo Spotify, me pongo esto, me pongo... Y después, a fin de mes, ¿qué quedó? Nada. No digo que no lo tengan, pero traten de evaluar eso. El tiempo. Tiempo, organización del tiempo. El tiempo es clave organizárselo. Si ustedes trabajan 8 horas por día en una empresa, porque recién comienzan, entonces es muy clave organizárselo. Salen del trabajo y traten de organizarse 2 horas al día de ver los mercados, de ver noticias. Pero no noticias en Twitter, Facebook, noticias tóxicas, donde las redes sociales nos llevan un montón de tiempo, nos hacen perder un montón de tiempo y a veces nos da bronca. Yo a veces miro el Twitter y la verdad que me pone loco, porque hay tanta gente, y perdón que lo diga, tanta gente pelotuda, pero bueno, perdón, me caliento. Entonces, ese tiempo de redes sociales, ese tiempo de leer, qué sé yo, no sé, a ver, es preferible que se comuniquen con su familia, que tengan, obviamente, una vida social, pero hasta ahí nomás. Entonces, llevar una agenda. Entonces, si yo trabajo 8 horas, entonces, o me levanto 2 horas antes y leo noticias, pero ¿qué noticias leo? Noticias importantes. Una de las páginas que yo leo muy, digamos, muy a menudo, que es la CNBC, que solo trata de noticias de inversiones. Obviamente hay que darle una mirada como nada, como leer, digamos, de dónde proviene el autor, ¿no? Pero acá pueden traducirla si no saben inglés, como yo, pueden ir a USA. Y a ver, lo que estoy viendo es que todos los indicadores, hoy el Dow Jones está subiendo, el SP 500 está a 3098, no, 3038, perdón, el Nasdaq 8323, está todos máximos históricos y en dólares, así que me gusta. Acá habla sobre el récord del SP 500, bueno, y después noticias importantes que van saliendo minuto a minuto. Es una linda página, esta como otra página que utilizo mucho sobre la tecnología, que es TechCrunch. Después, si quieren, se lo dejo en el... donde salen los anuncios de toda la parte tecnológica. Entonces, hay que ver, investigar. Entonces, pierdo o gano este tiempo leyendo estas cosas, que no son tóxicas y que me sirven para analizar cuál es el futuro. Bien. Por otro lado, veo cursos.
veo videos de analistas técnicos, pueden suscribirse al canal y ver nuestros videos. Hago un poco de publicidad. Entonces, eh, gano ese tiempo. Después, no sé, yo tengo la costumbre a la noche de, después de cenar, mirar un poco de Netflix. Y bueno, por ahí en vez de ver dos, tres capítulos de la mejor temporada de la serie que están viendo, y bueno, veo un capítulo y otro capítulo leo. Al que le gusta leer se compra libros. Al que le gusta todo esto del tema de los videos, se mete en YouTube y ven estrategias o ven cómo empezar. Así que, nada, el tiempo es oro. Bien, optimizar, llevar una agenda, aprendizaje, es lo que recién dijimos. Si nosotros tenemos tiempo, vamos a tener el aprendizaje, la lectura y la práctica. Para todos los que recién comienzan, yo les sugiero darse de alta en este link que está acá. Tienen una cuenta virtual de $100.000 y si siguen nuestros videos, yo hago análisis todas las semanas, vivos, análisis técnicos, recomendaciones. Estamos en los grupos de Telegram, que está puesto todo en la descripción. Yo recomendé hace unos días comprar Bitcoin. Así van todas mis recomendaciones con estas ganancias. Desde que empecé todos los videos, lo hago a propósito para que ustedes digan, no, este es un mentiroso. No. Desde que empecé, estoy en una cuenta virtual de $50.000. Porque yo hace 5 años que tradeo en Ictor, entonces antes te daban 50.000 virtual, ahora te dan 100.000. Pero solamente invierto poquito, lo que realmente, a ver, no voy a invertir $5.000 porque no los tengo en cada posición o en cada operación. Comprar Tesla. Compré $256. En realidad compré 256 de ganancia. Bitcoin 600. Hago operaciones que realmente voy a hacer y las mantengo a largo plazo. Entonces, si ustedes quieren ser buenos inversores, lo primero que tienen que empezar es, para adquirir experiencia, es analizar. Por ejemplo, hay una empresa, como hay muchas, pero una de las empresas que mejor veo yo es, después de la crisis del 2000, 2001, las .com y todo eso, no sé si se acuerdan. Pero el precio, si yo hago acá una mirada desde, si hubiésemos entrado, no sé, en el 2000, después de la caída, o mismo acá, confiamos en el 94, 96, no sé, donde quieran, pero no sé, de acá hasta el día de hoy. 800, a ver si veo bien, 804% ganó Microsoft. ¿En cuánto? Eh, 10 años, 20 años, divídanlo por año. En dólares, ¿hoy cuánto tendrían? No sé si son millonarios, no crean en nadie. Cuando ponen en los videos de YouTube que ponen la verdad sobre tal cosa o que, digamos, sé millonario en 2 días, listo. No crean. Esto es trabajo, esto hay que llevar, esto es ahorro. Hubiese invertido cuando estaba a $17 o $18 o $26. Hoy está la acción 153. Si voy a Apple, pero afuera, no en CDR, no en Argentina, en pesos, sino invertir directamente. Lo que yo les voy a enseñar es invertir en Steve Jobs. No, invertir en Wall Street, ser un inversor de Wall Street. Entonces, les pido que me acompañen en esto, que me sigan, que se suscriban al canal, activen campanita, porque en cualquier momento salgo en vivo. No voy a hacer videos grabados para después pasarlo. Y si ustedes no tienen tiempo de ver los vivos para preguntarme, lo pueden ver después a la noche. Bueno, ahí sí, voy a las preguntas. Y ya terminamos el vivo de hoy. Preguntas. Este es el capítulo 1 de Educación Financiera, curso de análisis técnico gratis, cómo invertir. En los comentarios después de este video, si lo están viendo en diferido, díganme qué dudas tienen o qué que me ayudan mucho a mí para armar los videos. ¿De qué hablamos el capítulo 2? Yo ya tengo todo, digamos, el curso va a costar, digamos, va a constar, no costar porque no cobro nada,
Constar de más o menos 20, 22 capítulos, yo ya tengo más o menos el temario. Pero se puede modificar a medida de lo que ustedes me dicen. ¿Por qué me dice casi siempre apertura fallida? No sé en qué, digamos, por ahí estás muy apalancado o por ahí estás invirtiendo. Yo lo que te diría es que hagas print screen y mandes a Coso. Para fondear la cuenta de Toro tengo que sacar los dólares del país. ¿Qué dólar toman y Toro? No, 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 no. Eso es dólar tarjeta. Te recomiendo que vengas acá, seguinos, inversionesenelmundo.com, y hay un grupo de Telegram que se llama Broker, Fondeos Ilegales. Haces clic y te agregás y ahí hay 400 personas que estamos invirtiendo y bueno, ya tenemos claro todo el tema de broker y todo. Así que no solamente yo te puedo ayudar, sino que hay varios que te pueden ayudar. ¿Qué más? Preguntas antes de irme. Prepárense porque vamos al capítulo 2 muy pronto. No hoy, pero otro día. Yo, Juan Martín Mundet. En Itoro, ¿por qué me dice casi siempre? A mí hace 5 años que estoy en Itoro, me pasó una o dos veces, pero en caso de mucha volatilidad o que tenía un error del sistema. Pero perfecto, era por el apalancamiento. Claro, a veces cuando te apalancás demasiado, digamos, esto hay que tener en cuenta. Por eso no crean en nadie. Muchos dicen, no, pero no vayan estos brokers porque pierden el 75%. A ver, por una regulación de Europa que es la ESMA, que es, digamos, no es la ESMA de acá de Argentina, sino es una asociación digamos, de Europa. Todos los brokers de Europa tienen como legal poner en sus textos eh, qué porcentaje pierden. Te están avisando. Que debería ser, a ver, en todo el mundo. Ojo, que el 75% de gente pierde. ¿Pero por qué pierde? Porque no tiene capacitación, porque se apalanca, porque hace trascagada, porque se sienten el lobo de Wall Street viendo este primer capítulo. Así que bueno, ¿para cuándo el capítulo 2? En cualquier momento. Pero me gustaría que me ayuden. ¿Qué hacemos con los dólares? Los dólares, bueno, yo avisé en análisis, si ustedes me vienen siguiendo hace rato, hace como 5 meses, dije, muchachos, compren dólares, salgan de Merval, compren dólares, colchón. Hoy fondeen cuenta y Toro o el broker que pueden, porque por lo que yo leí esta mañana, en Argentina, porque tenemos gente de España, en Argentina todavía creo que no bloquearon el tema de fondear con tarjeta de crédito y te lo van a tomar al dólar oficial. ¿Alguna otra pregunta más? Y vamos terminando. No me gusta hacerlo, bueno, si son largos, porque después se quejan. En los comentarios de este video, por favor, me dicen si le gustó, no le gustó, si qué quieren ver en el próximo capítulo, qué les gustaría aprender. Entonces me ayudan mucho a mí para prepararme para el próximo capítulo. ¿Qué otro más? Y una cosa que ¿por qué hago esto? A ver, paso el link de Itoro, sí, soy partner, cobro centavitos por ser partner, no, 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 no soy millonario. La idea es yo juntar un montón de gente que vaya a Itoro para después, una vez que seamos muchos, trata de decir, bueno, todos los que se asociaron con mi partner, eh, mejorame las condiciones de los splits, mejorame. Esa es mi idea. Ahora, si ustedes piensan que yo lo hago esto por un negocio de referidos, es muy fácil. Vayan a Google, pongan Itoro y listo, y se dan de alta. No hay ningún problema. No me interesa ser el método Pons y lo que sea. ¿Cuánto cobra Itoro para extraer el dinero? 25 dólares, ya sea 100 dólares o 1 millón de dólares. Es el único costo que tenés, no tiene comisiones. Y un CDR
yo no invertiría en CDR. No me gustan. Están en pesos y bueno, una devaluación o lo que pase con el dólar se puede ver afectado. Transferir va a las cuentas en Argentina. ¿Cómo extraer el dinero? Con tarjeta de crédito, con Skrill, con está todo en el grupo de Telegram. No quiero, porque muchos de ustedes por ahí están en los grupos de Telegram y estamos repitiendo lo mismo, entonces se van a aburrir. ¿Alguna pregunta más? Y nos vamos. Me voy a comer algo. Activen campanita para que les avise YouTube, porque si no, no les avisa. Suscribirse solo no sirve. Activen campanita para que les avise cuándo es el próximo curso. Tan, 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 tan. Gracias, gracias a ustedes. Inviten a gente, compartan este video. Hay mucha gente, digamos, en Argentina, ayer hablábamos de eso, por qué en las universidades y todo no hay educación financiera. Y es lo que a mí me llama la atención en Argentina. Cuando, digamos, estuve viendo el otro día porcentajes. En Estados Unidos, toda la gente, el 70% de personas, tiene educación financiera como materia. Invierten en sus propias empresas, las empresas que están en Estados Unidos. Nosotros, en Argentina, solamente el 4% tiene una buena educación financiera. Hola, recién pregunté, las acciones argentinas sí, sí pueden seguir cayendo. Hasta el 10 de diciembre. En realidad, 10 de diciembre más los 180 días que pretende más o menos acomodar Alberto, creo yo. Así que yo no entraría a comprar ahora. Lo vengo diciendo hace bastante. No entraría porque no creo que todavía llegó a pisos. Por ahí me equivoque, ¿eh? Y van a decir, bueno, Sergio estaba equivocado. Yo estoy dando entradas, y acá lo muestro, estoy dando entradas en dólares a acciones de Wall Street en dólares. Esta es la cartera que venimos llevando con todos los videos que venimos haciendo hasta ahora. Pueden ir para atrás, pueden ir, digamos, a nuestro... Esta es nuestra comunidad, pueden seguirnos y acá tienen una serie de videos donde tiene trading en vivo, trading con earning, con balances, tienen un montón. Hablamos del Bitcoin, hablé sobre el tema del Bitcoin. Hace rato que vengo haciendo todo. Traten de ver los videos, traten de no adelantarlos, colaborar con nosotros, traten de no adelantarlo cuando empieza el video. Clávense en un poco, digamos, prepárense en el mate mientras ponen play al video y a los 2 minutos empiezan. Es colaborar con nosotros y nosotros seguimos dándole a ustedes lo que, digamos, ustedes nos dan a nosotros, digamos. Cada vez más queremos crear una comunidad grande, grande, donde no tengamos pelos en la lengua y digamos todo. Vuelvo a repetir, la verdad no la tiene nadie. No confíen en nadie, menos en mí. Disculpen que sea reiterativo, pero como recién entraron gente, gracias. Bueno, bye bye.